Y en mi caso es particular, todo el mes de marzo estuve muy mal. Hubo muchas semanas que no podía dormir, tenía que dormir sentada. Y yo soy esas personas que no le gustan mucho los médicos, tampoco le tomar remedios. Así que normalmente cuando estoy así tomo remedio, pero cuando ya estoy mejor ya los dejo y los dejo de tomar y me hago la loca. Pero esta vez me agarró tan fuerte que tuve que ir a un especialista y entonces ahí me hicieron unos exámenes y lo que el médico me dijo me dejó en shock. El médico me dijo, tus pulmones, tienes los pulmones de una persona de 70 años. Yo me lo quedé mirando y no me salían las palabras. Me quedé así como unos segundos mirando lo que me estaba diciendo. Unos pulmones de una persona de 70 años. Entonces, cuando me dijo eso, me di cuenta que era grave, que era serio. Y entonces el médico me dijo, bueno, tienes que creerme y hacer este tratamiento hasta el fin y no soltarlo en el medio. Y tienes que prometerme que lo vas a hacer. Y yo, como me di cuenta que era serio, y yo me sentía de 70, dije, no, acá esto está bravo. Y entonces, como nunca, me volví una paciente obediente, sumisa, que hizo todo el tratamiento tal cual me decían, que tomaba los remedios todo como me decía hasta el final. Y después de una semana estuve mucho mejor. Después de eso, cuando volví al médico, me sentía tan contenta que hasta tenía ganas de abrazarlo al médico, de feliz que estaba. Ahora, después estuve pensando, si yo no hubiera sido consciente de lo grave que era, nunca hubiera abrazado ese tratamiento y lo hubiera tomado para mí y lo hubiera valorado, ni hubiera tomado esa solución que el médico me estaba dando. Si no me hubieran dicho que tenía pulmones de 70, y con esas palabras, yo creo que yo seguía, como siempre, haciéndome la loca y cuando ya estaba bien dejaba todo y seguía igual. Hermanos, a veces en la vida cristiana nos sucede a nosotros lo mismo con la salvación. Porque nosotros no podemos apreciar la salvación que tenemos en Cristo Jesús hasta que nosotros no entendamos la gravedad del pecado en nuestras vidas. Si tú no estás entendiendo qué tan grave estás cuando estás bajo la ira de Dios, no vas a abrazar la cruz de Cristo con gozo para tu vida. Y hay personas que siendo cristianas viven vidas aburridas, sin gozo, derrotadas, sin fuerza. Y tú los ves y algo les está faltando. Y uno se pregunta, ¿qué es? Y esas personas no pueden abrazar el remedio, que es la cruz de Cristo, porque no están viendo la gravedad del pecado en donde están. Y es por eso que es tan importante este libro de Romanos, porque en el libro de Romanos el apóstol Pablo nos muestra paso por paso por qué tú y yo necesitamos de la salvación. Así que en este libro lo que nosotros estamos estudiando es paso por paso por qué tanto necesitamos de la salvación y qué tal grave estaba nuestra vida que necesitamos de la cruz de Cristo para poder ser salvos. Y cuando uno entiende eso de verdad, pero de verdad, y te choquea, tú cambias.
Tu vida no vuelve a ser igual. Y tú te vuelves una persona que sabe lo que está teniendo y que valora lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Así que el propósito al estudiar esta carta juntos es que si tú no eres salvo todavía, puedas ser consciente de lo grave que estás, de que estás bajo la ira de Dios, de que está seria tu situación, que puedas ser consciente de la gravedad del pecado, de cuánto necesitas y que tú puedas salir de acá diciendo, Dios, yo te necesito. Si tú no haces algo con mi vida, yo no doy. Y puedas depositar tu fe en Cristo para ser salvo, ¿sí? Y si ya eres salvo, el propósito es que tú puedas gozarte en el Señor y tú puedas decir, Señor, realmente no era consciente de todo lo que has hecho por mí y tú eres, pero lo máximo, Señor. No hay Dios como tú y yo quiero amarte, quiero servirte, quiero darte todo de mí porque realmente no hay un Dios como tú. Y así es como sucedió en la vida de Pablo, ¿sí? Así que vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que nos dé luz para entender su palabra. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias porque estando tan lejos de nuestros países, en una tierra lejana, Señor, al lugar donde nosotros nacimos, podemos tener el privilegio de tener tu palabra y escucharla en nuestro idioma, el idioma que nosotros podemos entender. Gracias, Señor. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas que necesitamos aprender. Queremos rendir nuestras vidas delante de tu palabra hoy y rogarte que a través de tu Espíritu Santo nos convenzas de pecado, de justicia, de juicio, para que siendo conscientes de lo grave de nuestro estado, podamos abrazar con gozo tu salvación, esa cruz que se dio por nosotros. Gracias, Señor. Te pido que me ayudes a transmitir tu palabra de la manera más simple y sencilla como sea posible. Y el resto lo dejo en manos de tu Espíritu, pidiéndote que nos guíes a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 14 hasta el 17, lo voy a volver a leer y dice así. Romanos capítulo 1, versículos 14 hasta el 17. Pablo dice así, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo le escribe esta carta a los cristianos que estaba en Roma y Pablo no había fundado la iglesia en Roma, pero él quería ir a visitarlos. Y la intención de Pablo al ir a visitar la iglesia, él estaba en Jerusalén, quería ir a visitar la iglesia en Roma, él quería ir luego a España, que estaba más allá, y predicar a donde nadie había llegado todavía. Él quería que la iglesia en Roma, que estaba en el medio, le ayude en esa tarea de compartir la palabra de Dios. Así que escribe esta carta como un anticipo a su visita. Versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo se consideraba, dice la palabra, un deudor. Pablo se consideraba un deudor. Hay dos tipos de deudas en la vida. Por ejemplo, si tú compras algo a crédito, te compras una casa a crédito, tú eres un deudor con el banco.
¿sí? Y vas a ser deudor hasta que termines de pagar la última cuota, ¿sí? Tú has sacado un crédito para comprar algo y eres deudor hasta que termines de cancelar esa deuda. Pablo no estaba hablando de ese tipo de deuda aquí. No es que Pablo pensaba que él tenía que pagarle a Dios por la salvación ni por el perdón que había recibido. ¿Sí? Él sabía que no se puede devolver a Dios el favor de la salvación, ¿sí? Aunque hay personas que hoy en día piensan que pueden intercambiar favores con Dios. Dios, si tú me haces esto, yo te prometo que voy a hacer tal otra cosa, ¿no? Pero eso la Biblia dice que no es así. No hay nada que nosotros podamos hacer para devolverle a Dios, para darle a Dios nada, porque todo lo recibimos sin merecerlo. Así que eso es imposible. Así que Pablo, cuando dice soy deudor, no estaba diciendo de que él le debía la salvación y tenía que pagarle a Dios. Él estaba hablando de un segundo tipo de deuda, y es cuando alguien te encarga algo para otro. Vamos a suponer que Marco le da a Miguel un dinero para Henry, ¿sí? Entonces, Miguel tiene un compromiso, ¿sí? Es deudor para con Marco, porque Marco le ha encargado un dinero que no es suyo, ¿sí? Y es un deudor para con Henry, porque le tiene que dar porque le está esperando que le dé, ¿sí? Él está siendo deudor de algo que se le encargó para otro, ¿sí? En ese sentido, Pablo está diciendo, yo soy un deudor. Dios me salvó, me dio su salvación, me dio la tarea de esto mismo dárselo a otras personas. Por eso Pablo dice aquí, yo soy deudor. Pablo había sido un asesino, había sido una persona que había perseguido a la iglesia, había hecho muchas cosas malas, pero Dios lo había salvado, lo había perdonado totalmente y le había dado esa tarea de predicar esa buena noticia de que hay perdón en Jesús, en la cruz de Cristo, a otras personas. Así que Pablo, aunque le costara sufrimiento, aunque tuviera que ir a la cárcel, aunque le tiraran piedras y otras cosas, él no dejaba de hablar a la gente de Jesucristo. Y una característica de la persona que realmente ha sido salva es que no se puede quedar callado. No se puede quedar callado, ¿sí? Cuando Dios llena tu vida con su amor y con su perdón, tú sientes la necesidad de contárselo a otras personas. Es una característica muy notable de cuando alguien ha sido salvo, ¿sí? ¿Se acuerdan al principio del ministerio de Jesús? Cuando Jesús sanaba, ¿sí? Él no quería todavía ser muy puesto en evidencia. ¿Y qué le decía a la gente? No se lo cuentes a nadie. ¿Y qué hacía la gente? Corría a contárselo a todo el mundo. Es como cuando tú le dices a alguien no se lo cuentes a nadie, ten por seguro de que va a ir y se lo va a contar a todos. Así era. La gente no podía quedarse callada por todo lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, tenemos otro ejemplo, ¿sí? La mujer samaritana cuando se encuentra con Jesús y Jesús le da su cariño, su amor, su aceptación, ¿qué hace la mujer? ¿Qué dice la palabra? Que va y se lo cuenta a una ciudad entera. Ella no se puede quedar callada, no puede guardárselo. Es algo muy grande para guardárselo para ella misma, ¿sí? Se lo va a contar a todas las personas de la ciudad. ¿Qué hace un cristiano cuando Dios lo llena con su amor? ¿Qué hace? Tiene que dárselo a otros. Tienes que dárselo a otros, no puede guardárselo. Cuando Dios llena tu corazón con su amor, sientes tan contento y tienes que algo que se desborda y tienes que dárselo a otra persona. Y te buscas a quién y quieres darle eso que tú mismo has recibido. Yo me acuerdo cuando Analía se convirtió, lo primero que hacía era servirle café a todo el mundo, ¿sí? Buscaba, el que quería café se lo daba y el que no quería también, ¿no? Uno quiere dar, uno se siente lleno cuando Dios viene a tu vida y te cambia. Es un primer síntoma de alguien que ha sido salvo. ¿Qué haces cuando en la semana el Señor te enseña algo en su palabra y te llena con su espíritu y una verdad que
te alumbra los ojos. ¿Qué haces? Tienes que chimentarlo con alguien, tienes que decirle a alguien, mira lo que encontré, mira lo que el Señor me habló, mira cómo Dios me enseñó esto. Y tienes que contárselo a otra persona. Y así es cuando Dios obra en el que ha sido salvo. No se puede callar. Y eso sucedió con Pablo. Pablo dice, no puedo quedarme callado. Y él dice, soy deudor. Necesito anunciar esto a otras personas. Versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, ¿sí? A sabios y a no sabios, yo soy deudor. Y es interesante que el griego era el idioma del Imperio Romano, pero los romanos pensaban que todo el que no hablaba griego, todo el que no pertenecía al imperio, el que estaba más allá del imperio, era ellos le decían bárbaros, un salvaje. ¿Sí? No eran seres humanos, una cosa así para ellos, ¿no? Pero Pablo le está diciendo a los romanos, yo les quiero predicar a ustedes y a los que están más allá, incluso a los, entre comillas, salvajes para ustedes, a ellos también yo soy deudor de contarles de las maravillas de Dios. ¿Sí? Y realmente él estaba queriendo compartir esa palabra. Versículo 15 dice, no solamente a ellos, también a ustedes que están en Roma, les dice. Versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ustedes se acuerdan después cómo Pablo va a ir a Roma a predicar, ¿no? Preso, encadenado, pero él estaba esperando esa oportunidad. Así que Pablo, siendo judío, estaba dispuesto a ir y compartir las buenas noticias porque no se podía callar. ¿Sientes tú esa necesidad de compartir el amor de Dios y el mensaje de salvación con otros? ¿Estás teniendo esa pasión por compartir con otros? Así lo tenía Pablo. Él estaba de esa manera apasionado por compartir la palabra de Dios. Sí. Y Pablo le dice a la gente en Roma que él quería ir a los griegos, a los sabios, a los no sabios, a los romanos, a los que estaban fuera de Roma, a todo el mundo. Pablo estaba diciendo que toda persona necesita de la salvación. Toda persona necesita de la salvación. Quiero que te grabes esto hoy día. Toda persona necesita de la salvación. No hay nadie que no necesite de Cristo. En los capítulos siguientes, desde el capítulo 1 hasta el 3, después vamos a ver más adelante, Pablo va a explicar cómo toda persona está out, está fuera de Dios. Va a explicar primero que el hombre común, el hombre de la calle, el que no es religioso y no sabe nada de Dios, está perdido y necesita de Dios. ¿Sí? Y dice que está perdido porque, aunque no conoció a Dios, Dios puso una ley en su corazón. ¿Sabías? Toda persona que nunca escuchó de Dios tiene una ley en su corazón, que Dios le puso. La palabra dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre llegue a entender lo que Dios hizo desde principio a fin. Así que toda persona tiene en su corazón una ley puesta por Dios. Así que aunque nunca escuchó de Dios, tiene en su corazón la ley de la conciencia, sabe lo que está bien, lo que está mal. Pero ¿qué pasa? No hay ni siquiera uno que haya sido fiel a cumplir con eso. Por eso está fuera. Y el hombre religioso, los judíos, dice también, ¿sí?, que tenía la palabra de Dios, tenía la ley de Dios perfectamente, tampoco pudo ser fiel en cumplirla. Ni siquiera uno pudo cumplir lo que Dios había mandado. Por eso también estaba fuera, estaba bajo la ira de Dios. Y tú y yo estábamos igual. Tú y yo merecíamos el infierno. No hay ninguno que no necesite de la salvación. Piensa cuántas veces, algunas personas pueden decir, bueno, pero yo no soy tan mala persona, pero piensa cuántas veces tú sabes lo que es correcto y no lo haces. ¿Sí? No hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Hay veces que nosotros, si no somos conscientes de eso, pensamos, esta persona
esta persona no me va a escuchar. Si yo le predico de Dios, no me va a creer, no le va a interesar, porque pensamos que no necesita o que no va a querer escuchar. La palabra de Dios dice que toda persona necesita del amor de Dios y la salvación en Cristo Jesús. Así que por eso tenemos que sembrar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque todos necesitan, como dice el pastor Komatsu, del amor de Dios. Al principio, ¿sabe, hermanos? Yo tenía temor, y cuando veía que alguna persona no parecía muy interesada en Dios, yo no le decía que era cristiana. Cuando yo recién me convertí, le decía cristiano nada más a los que parecían que tenía una cara que si tú le dices que eres cristiano te va a sonreír, ¿no? Pero el que parece que cuando tú le dices que eres cristiano y te va a comer, a ese yo no le decía que era cristiana, porque tenía miedo. Pero, ¿saben? La palabra de Dios dice, y aquí Pablo dice, todos necesitan de la salvación, todos necesitan de Dios. Todos necesitan del perdón de Dios, del amor de Dios, ¿sí? Los que son fuertes y los que son débiles, los que tienen estudios y los que no tienen estudios, los que son ricos y los que son pobres. Todos necesitan del amor que Dios les ofrece. Por eso Pablo dice, soy deudor a todos ellos, ¿sí? ¿Tienes tú tu lista de gente a tu alrededor, de gente que necesita de Dios, por la que estás orando, por la que estás pidiendo? Necesitas compartirles también de Jesús. Puede ser que a veces no te quieran escuchar, a veces pasa, pero tú tienes que compartir, ¿sí? Pablo dice, soy deudor a todos ellos, ¿sí? Una vez una persona me dijo, hace 4 años, yo ya me había olvidado, hace 4 años me hablaste de Dios, pero yo no te quise escuchar, porque yo en ese momento tenía todo, tenía familia, esposo, hijos, todo. Y yo pensaba que no necesitaba. Pero ahora, 4 años después, yo perdí todo eso. Y yo quiero que me vuelvas a explicar lo que me dijiste en ese momento, porque yo necesito de Dios. Tal vez hay personas que no te escuchan ahora, pero tú puedes sembrar la palabra como una semilla. Y Dios es el que produce, ¿no?, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios es el que va a usar esa palabra. A su tiempo, Dios va a hacer que esa semilla pueda germinar. ¿Sí? Así que necesitamos saber que la palabra de Dios no vuelve nunca vacía. Necesitamos predicar la palabra que Dios nos ha encomendado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú estás en Cristo es porque sabes, alguien algún día oró por ti. Tú no llegaste a Cristo solo. Nadie llega a Cristo solo. Nadie. Nadie llega a Cristo solo. Hubo mucha gente que dobló rodillas por nosotros, que nos predicó la palabra con paciencia, una y otra vez cuando no queríamos saber nada, y nos guió a la salvación, ¿sí? Y Dios usó esas personas. Así que otros lo hicieron por nosotros, nosotros necesitamos pedir por la salvación de otros. Versículo 17, Pablo dice, saltando el 16, luego vamos a volver, el 17 dice, porque en el Evangelio, y esto es un versículo que pareciera difícil, pero no lo es, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Acá hay una palabra que es la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es el requisito que se necesita para ser aceptado en la presencia de Dios. Es el requisito. Vamos a suponer que tú quieres presentarte hoy, quieres tener una cita con el presidente de tu país. No. Tú no puedes así como así. Hay un requisito y hay un protocolo, hay una condición que tú tienes que hacer, ¿no?, que tienes que reunir. Tú no puedes presentarte delante de tu presidente así nomás. No, hay unos ciertos requisitos, ¿sí? Y delante de Dios también. Para ser aceptado por Dios, uno no puede ir así como así. ¿Sabían? No. Hay un requisito. Y ese requisito se lo llama la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que para que Dios te acepte en su presencia,
tú tienes que tener en tu vida la misma justicia que Dios tiene. Es decir, tienes que tener en tu vida la perfección y la justicia de Dios mismo. No haber pecado ni siquiera una vez, no tener jamás un pensamiento siquiera incorrecto ni pecaminoso, tener el amor de Dios, la justicia de Dios y todas las características de Dios mismo. Ese es el requisito para que tú puedas ser aceptado o aceptada delante de la presencia de Dios. A eso se llama la justicia de Dios, el requisito que Dios nos pide. Eso quiere decir que si tú no tienes en tu vida la misma perfección de Dios, la misma santidad de Dios, Dios te va a rechazar y vas a ir camino al infierno. Eso quiere decir. Sí, porque la ira de Dios va a estar sobre ti y sobre tu pecado. ¿Quién de nosotros puede decir, por mí mismo, yo puedo presentarme delante de Dios? ¿Quién tiene en su vida la misma perfección del Dios santo y justo, 3 veces santo? ¿Quién es igual a Dios para presentarse delante de Él? Ninguno de nosotros. Estamos tan lejos de ese requisito que Dios pide, que no hay esperanza alguna para ninguno de nosotros jamás, por nuestra propia fuerza. No importa cuánto te esfuerces por ser buena persona, estás tan lejos de la santidad de Dios que si te presentas delante de Dios en esta condición, estás fulminado, estás fuera, estás condenado, estás bajo la ira de Dios y mereces el infierno. Ese es el requisito para presentarse delante de Dios, tener la misma justicia de Dios, ser igual en justicia a Dios mismo. Eso quiere decir que para acercarse a Dios no alcanza ser bueno. Porque cuán bueno tú seas, estás lejos de la justicia de Dios. Quiere decir que no sirve tener buenas intenciones y no hacerle daño a la gente. Porque te haces esforzado por no hacerle daño a nadie, estás tan lejos de la justicia de Dios que estás perdido, que estás fuera de su presencia, que no puedes presentarte delante de Él como estás. Y no alcanza a aceptar mentalmente que la palabra de Dios es verdadera, porque aunque tú con tu cabeza lo entiendas, si en tu corazón hay pecado, estás fuera, estás lejos de la justicia de Dios. Y no alcanza a venir a la iglesia, porque aunque tú vengas a la iglesia y te sientas que puedes estar bien con Dios, estás lejos de la justicia de Dios. Y Dios no puede aceptar en su presencia a nadie que no tenga la perfección de su justicia, porque Dios es santo. No puede estar junto con nadie, ni con nada que tenga pecado. Y solamente había uno que tiene la justicia perfecta de Dios. ¿Quién es? Jesús, su Hijo Jesucristo. Y cuando Jesús murió en esa cruz y dio su vida para pagar por nuestros pecados, Él estaba cargando sobre Él la carga y el castigo de todos nosotros. Y cuando
nuestro pecado fue sobre Jesús y Jesús murió en esa cruz, entonces Él cargó el pecado de todos nosotros y pagó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y cuando nosotros le creemos, entendemos la condición de nuestra enfermedad y decimos, estoy grave, Señor. Mi pecado me aleja de ti y me es imposible que me aceptes. Es imposible, Dios, que tú me recibas a mí tal como estoy. Estoy grave, estoy mal. Y cuando entiendes la gravedad de tu pecado, puedes abrazar el remedio, que es la cruz de Cristo, y creyendo lo que Él te está diciendo, Dios te está diciendo, si crees en mi Hijo Jesucristo y depositas tu fe en Él, la justicia perfecta de Jesús viene sobre tu vida. Y yo te cubro con un manto de justicia. Y así, vestido de ese manto de justicia, puedes venir delante de mí y yo te acepto como hijo, porque te veo con la misma perfección de mi Hijo Jesucristo. Y eso es algo que es por fe, de principio a fin. No hay nada que yo pueda hacer para ganármelo. Por eso dice el versículo 17, en el Evangelio, las buenas noticias de la palabra de Dios, la justicia de Dios, el requisito, se revela por fe y para fe. De principio a fin es por fe en esa cruz, en lo que hizo su Hijo Jesucristo. Y cuando yo deposito mi fe en esa verdad, lo creo y lo tomo para mí, entonces Dios nos hace justos, nos hace limpios y podemos venir a su presencia limpios de toda maldad. Versículo 17, porque en el Evangelio, las buenas noticias, la justicia de Dios, el requisito de Dios se revela por fe y para fe, de principio a fin, es por fe, para que como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando depositas tu confianza en Cristo, entonces Dios te declara justo. No es que seas justo, porque no lo somos, nos declara justos. Hay una diferencia en eso, ¿sí? El juez puede declararte inocente. Tal vez tú no eres inocente, pero te declara inocente. Quiere decir que ya no tienes que pagar la culpa, ¿sí? Dios nos declara justos. Nosotros no somos justos, pero nos reviste de la justicia de su Hijo Jesucristo gracias a lo que Él hizo en la cruz. Es por fe, es por fe, por creerle. Nosotros habíamos visto semanas anteriores que la caída de Adán fue por fe. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el pecado de Adán? No me digan que se comió la manzana. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Dios le dijo, de este árbol no comerás, porque el día que comas, ciertamente morirás. Y la serpiente vino y le dijo, no morirás, sino que serás como Dios. ¿En dónde puso Adán su fe? ¿En lo que Dios le decía, morirás? ¿O en la que la serpiente le decía, no morirás? Puso su fe en lo que la serpiente le dijo. Entonces la caída del hombre fue por fe, por poner su fe en el lugar equivocado. Y la salvación viene también por fe. Por poner tu fe, tu confianza en lo que Dios te dice. Si crees en mi Hijo Jesucristo, serás salvo. Cuando le crees a Dios, te arrepientes de tus pecados y tomas ese remedio para tu vida, Dios te declara salvo y te hace libre de la muerte para siempre. Así de fácil, así de sencillo. Dios dice, si lo crees de corazón y pones tu fe en esto, entonces eres salvo. Versículo 16, Pablo dice, porque no, por todo eso, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo no tenía vergüenza de decir que era cristiano, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree.
La palabra de Dios, este mensaje es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Al judío primeramente y también al griego. Si tú crees en esto, se vuelve poder de Dios para salvación en tu vida. John Wesley, algunos escucharon nombrar, escribió muchos de los himnos que tenemos en los himnarios que se cantan en las iglesias hoy. John Wesley fue un joven que nació en un hogar muy piadoso. Tenían un papá y una mamá muy piadosos que lo criaron así, en la palabra de Dios. Y él se crió siempre conociendo de Dios y en la palabra de Dios. John Wesley, junto con otros estudiantes, él estudiaba en una universidad muy grande que se llama Oxford, él junto con otros estudiantes fundó un club en la universidad que se llamaba el Club de la Santidad. Estaban todos los buenos ahí en ese club. En ese club se dedicaban a hacer obras buenas. Ellos ayudaban a los pobres, a los necesitados, hacían muchas cosas buenas los estudiantes allí. Y se dedicaban también mucho a la oración y a la lectura de la palabra, ¿sí? Porque Wesley pensaba que la vida cristiana es método, orden, ¿no? Entonces, de ahí nace lo que llama la iglesia metodista, ¿sí? Un día, John Wesley decidió ir a Estados Unidos, viajar a Estados Unidos, para hablarles, para predicarles a los indígenas allí en América acerca de la vida cristiana, acerca de Jesús. Y él fue a una ciudad llamada Georgia y estuvo 2 años para predicarle a los indígenas allí, para hablarles acerca de Dios, o todo lo que sabía él acerca de Dios. Pero estuvo 2 años y sin pena ni gloria, no tuvo ningún resultado. Entonces él estaba muy frustrado, realmente estaba frustrado, estaba triste, estaba desanimado. Y un día, mientras salió a caminar a la noche, y escuchó a un hombre que estaba en la calle predicando la palabra de Dios. Estaba predicando una introducción al libro de Romanos. Y John Wesley cuenta, en su autobiografía, dice así: eran las 9 de la noche. Eran las 9 de la noche cuando escuché a ese hombre hablar, predicar la palabra de Dios en el libro de Romanos. Mientras escuchaba lo que él decía, un calor extraño inundó mi corazón. Y de repente yo tuve por primera vez la seguridad de que Cristo y solamente Cristo eran suficientes para darme la salvación y hacerme totalmente limpio y justo delante de Dios. Por primera vez, la paz y el gozo de Dios inundaron toda mi vida. Yo fui a Georgia a evangelizar a los indígenas, pero sin saberlo, Dios terminó evangelizándome a mí. Uno puede crecer en el Evangelio, uno puede crecer en la iglesia, uno puede saberse de memoria la Biblia, pero a menos que experimentes el poder de Dios para salvación en tu vida, estás perdido como lo estaba John Wesley. Versículo 16, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hay 2 palabras que se usan para poder, y aquí la palabra que se usa es fuente de energía. Es una fuente de energía. Cuando tú apoyas tu fe en Cristo, Dios pone en tu corazón un poder, una fuente de energía que es el Espíritu mismo de Dios, el Espíritu Santo, y empieza como una fuerza desde adentro a cambiar y revolucionar tu corazón. Es una fuente de poder que desde adentro empieza a cambiarnos, a transformarnos y a hacer que la vida empiece a verse con otros ojos. Y eso es lo que le pasó a John Wesley, ¿no?, en esa noche.
Y yo he podido ver esto tantas veces en la vida de personas, de depositar su fe en Cristo y ver el poder de Dios obrando sobre sus vidas. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. ¿Has experimentado tú ese poder de Dios para salvación? Si no, pídele al Señor. Señor, yo quiero conocer ese poder de Dios para salvación en mi propia vida. Yo quiero ese poder tuyo en mi vida obrando, pero desde adentro, cambiándome, transformándome, renovándome y llenándome de gozo, de alegría que desborde y que la gente a mi alrededor pueda decirme, ¿qué te ha pasado últimamente? Que te veo cambiado, te veo cambiada. Amén. El mensaje del Evangelio, hermanos, no es un conjunto de verdades, es poder de Dios para salvación. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque el Evangelio, Señor, es poder de Dios para salvación. Gracias, Dios, por esa cruz que nos hace justos y limpios delante de ti. Gracias por proveer a través de tu Hijo Jesucristo toda la justicia, todo el requisito que nosotros no teníamos para llegar a ti. Gracias, Señor. Y reconocemos que sin ti, sin esa cruz, sin Jesús, es imposible acercarnos siquiera a ti. Gracias, Señor. Y si tú te das cuenta que no tienes realmente en tu vida esta salvación, yo quiero invitarte que hoy tú le digas de corazón, allí donde estás, a Dios. Dios, yo reconozco que te necesito. Mi pecado, mi suciedad, mi maldad me condenan. Pero hoy yo pongo mi confianza en Jesucristo, en esa cruz y en lo que Él ha hecho por mí. Te pido que me perdones, que me limpies, que ese castigo valga como mi castigo y me revistas en este momento de la justicia de tu Hijo Jesús. Gracias por perdonarme. Gracias por recibirme. Gracias por hacerme tu hijo y darme la vida eterna. Y si tú eres un hijo de Dios que tienes la salvación, yo te invito hoy a darle gracias nuevamente por esa salvación tan grande que un día Dios te dio. Y a decirle, Dios, ayúdame. Que este amor tuyo, este poder tuyo, esta salvación tuya, continúe transformando mi vida y salte para bendición de otros. Soy deudor, Señor. Soy deudor a otros de contarles lo que tú has hecho conmigo. Úsame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.